con la distancia, con la serenidad que pueda permitir no estar en un día laborable hoy y poder observar lo que ha pasado en estos últimos días y prever la evolución que tendrán los procesos en curso. Y para eso hemos invitado en primer lugar al ministro de Defensa, general Jorge Chávez Cresta, que es un hombre con mucha experiencia sobre el territorio nacional, porque además de sus labores en el ejército peruano, ha sido durante varios años jefe de INDECI, particularmente cuando hemos vivido crisis graves vinculadas al niño costero. General Chávez Cresta, señor ministro, muy buenos días. Muy buen día, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo fraterno a toda la audiencia de Radio Programa del Perú. Tenemos dos grandes temas sobre los que queremos hablar con usted. Por supuesto, los temas vinculados al orden interno, cuestionado en algunas partes de nuestro territorio por protestas, por actos de violencia, en el marco de manifestaciones de protesta. Y por otra parte, desde esta semana hemos visto algo que sucede en nuestro país con frecuencia en esta época del año, que son inundaciones y huaicos. Naturalmente nos hemos concentrado en la localidad en la que se han producido muertos, 15 muertos al menos en la Sierra de Caylloma, en Arequipa, donde ha habido una reacción rápida del Estado y de la Fuerza Armada. Pero, ¿qué es lo que prevé usted y sus servicios que pueda suceder durante las siguientes semanas, que son semanas de lluvias en general cada año, habida cuenta de que los huaicos matan por la intensidad del agua que cae, pero también por la falta de preparación para hacer frente a ese fenómeno natural? Don Fernando, muchísimas gracias por la pregunta, pero por sobre todo la oportunidad de poder analizar el escenario de riesgo que se viene presentando en todo el territorio nacional. Nosotros somos un país proclive a la presencia de fenómenos naturales. Eso sumado a la alta vulnerabilidad en el marco del desarrollo del orden territorial que ha tenido nuestro país y que lo sigue teniendo, hace que la ubicación de nuestras viviendas, en su mayoría, estén expuestas al peligro de inundaciones, de huaicos, de deslizamientos, de sismos en varios lugares donde podemos ver. Yo quisiera empezar, primeramente, para hacer un llamado a todos nuestros compatriotas, en el sentido de que nos miremos al espejo de lo que ha sucedido en Turquía, el cual lamentamos y enviamos un mensaje de solidaridad y de mucho sentimiento por lo que viene sucediendo con cerca de 10.000 personas fallecidas. ¿Y por qué digo que nos miremos en ese espejo? Porque el Perú también es un país sísmico en el cual tiene un silencio sísmico similar al que ha tenido Turquía, porque Turquía ha tenido cerca de 300 años de silencio sísmico y ha sucedido lo que hemos podido apreciar. El Perú tiene desde el año 1746 277 años de silencio sísmico. Y eso nos hace prever que si no estamos preparados para llevar a cabo las contingencias correspondientes con prevención, puede pasarnos la factura igual o peor de lo que ha sucedido en Turquía. Manifiestamente no lo estamos, ni para los huaicos y menos aún para los terremotos que no anuncian. En el caso de los huaicos es chocante porque sí se puede prever. Evidentemente, si encima de Secocha se acumula mucha agua, eso va a caer, y va a caer por la quebrada, y está prohibido residir ahí. Explíquenos, por favor, ¿dónde están nuestras deficiencias en la previsión de fenómenos naturales, tanto ligados al agua como a los sismos? Lo que pasa es que nosotros debemos de, por cada área geográfica, y este es un problema no solamente de la población, sino de esas autoridades en los diferentes niveles de gobierno, nosotros debemos identificar cuáles son los escenarios de riesgo, ¿no? Si no identificamos cuáles son nuestros escenarios de riesgo en cada una de las áreas y localidades, porque no es lo mismo decir que en una zona existe sismología, como decir tsunami, como decir deslizamiento, porque cada uno tiene su peculiaridad y su particularidad. Este es un trabajo que debe de ser desde la autoridad con la población. Si nosotros estamos organizados como población con nuestro plan de emergencia familiar, sabemos cuáles son nuestras rutas de evacuación, tenemos la logística, tenemos todas las previsiones de haber reforzado nuestra vivienda, ¿no es cierto? Es un trabajo de que se tiene que llevar a cabo, minimizamos la participación del Estado para ayudar verdaderamente
a las personas que nosotros debemos ayudar. Porque pensar que nosotros vamos a ayudar a 500,000, a 800,000 de un golpe por la presencia de este sismo que está y por ocurrir frente a las costas del Perú, porque la falla, a diferencia de México, que está a 500 kilómetros, acá lo tenemos a 60 kilómetros, y eso lo ha manifestado en diferentes oportunidades el Instituto Geofísico del Perú, validado por el CENEPRED, que debemos de prepararnos en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Es una cultura, primero, de prevención, tomar las medidas directas por parte de los sectores, por parte de los gobiernos regionales, por parte de los gobiernos locales, en el sentido de reorganizar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, unificar, ordenar y una cultura educacional. Con ello debe ir acompañado de reforzamiento de viviendas. Mire, en Lima solamente, tenemos más de 160,000 viviendas que ante un sismo de gran magnitud pueden venirse abajo. 160,000 viviendas. 160,000 viviendas. Si nosotros multiplicamos por 5, tenemos 800,000 damnificados en menos de un minuto. Y si hacemos las tablas, por más dolorosas que sean, el 10% va a ser personas fallecidas. 80,000 muertos. Solo en Lima. Solo en Lima. Solo en Lima. Y eso es preocupante. Por eso hago un llamado, ¿no?, a las autoridades de que nosotros tenemos que fortalecer las capacidades. Lo que está sucediendo en estos momentos es que muchas autoridades, con su personal especialista en la temática de gestión de riesgos de desastres, no tienen conocimiento de lo que tienen que hacer o cómo responder. No conocen el mecanismo de la declaratoria de emergencia, no conocen los niveles de emergencia que deben hacer. Por eso que nosotros como Estado, ante lo que ha pasado en la localidad de Secocha, inmediatamente en un lapso no mayor de 24 horas estuvimos presentes en la zona llevando los bienes de ayuda humanitaria y declaramos el estado de emergencia de oficio. ¿Qué hemos hecho? ¿No? Como Estado, hace aproximadamente cerca de un mes, en los escenarios que el INDECI, conjuntamente con el CENAMI y el CENEPRED, establecieron, pusieron en evidencia que en este periodo de lluvias era necesario declarar por peligro inminente 230 distritos en la zona sur de nuestro país. ¿Solo en la zona sur? Solo en la zona sur, porque ahí están los escenarios de lluvias. No hay tendencias a que un escenario pueda afectar, por ejemplo, en la zona central de nuestro país. Cajamarca, sí, Amazonas, Junín, Huánuco, no lo hay. San Martín. Sin embargo, se ha generado una alerta permanente en cada una de las autoridades para aquellas viviendas que están altamente vulnerables y expuestas a esta fenomenología, tengan que tomar todas las previsiones, ¿no? Ese es el sentido. Lo que pasa es que estamos un poco desordenados, ¿no? Nosotros no podemos ubicar viviendas dentro de una quebrada. Si bien es cierto... Pero es un hecho que las hay, sí, no solamente en las regiones, sino en Lima. Lo sabemos muy bien a lo largo del río Rímac. ¿Qué es lo que se puede hacer a mediano plazo? Claro, no es una tarea para hoy. Sabemos que su ministerio está bien ocupado con otras cosas de las que hablaremos también ahora. Pero, ¿qué se puede hacer a mediano plazo si es que usted está hablando de 180,000 viviendas que están expuestas a un peligro grave en caso de sismo, también en caso de huaicos, algunas de ellas? ¿Qué se puede hacer? En un momento u otro va a haber que preconizar una mudanza de esos barrios. Mire, lo primero que se quiso hacer en un trabajo conjunto, con participación de la Universidad Nacional de Ingeniería, con participación del CENEPRED, con participación de las autoridades locales, es justamente mover a las viviendas. Pero eso es casi, yo no diría imposible, pero es muy difícil, porque las personas ya han invertido todas sus capacidades para poder tener una vivienda. Lo que se tiene que hacer es conversar con las viviendas, con los ciudadanos que están en esas viviendas, conversar con cada una de las autoridades y hacer un planeamiento de reforzamiento de las viviendas de un lugar seguro que pueda tener. Si no se puede hacer eso, no se puede pedirles a los ciudadanos que ante un sismo permanezcan en un lugar seguro, sino lo que tienen que hacer en esos momentos es salir lo más rápidamente posible. Entonces son acciones que se tienen que hacer en coordinación de las autoridades con la población. Se tiene que llevar a cabo, y es un trabajo que ha dispuesto la señora presidenta, en que se coordine con el Ministerio de Vivienda con cooperación internacional para establecer un plan de corto plazo, estamos hablando en un periodo de 5 años, de reducir esa vulnerabilidad de las viviendas, particularmente en la zona de Lima.
De acuerdo. Quisiera que después de la pausa nos diga brevemente cómo ve el estado de las relaciones entre el Estado y el sector privado para hacer frente a esto. Hemos visto a los miembros de hombro a hombro colaborando en Secocha y movilizando empresas, pero a veces hay algunos funcionarios que son reticentes a esa colaboración. Quisiera que nos diga una palabra sobre eso, después de la cual hablaremos sobre la situación de los bloqueos en las carreteras del Perú y las responsabilidades que el Estado asumirá y asume para garantizar la libertad de transporte, de circulación y de trabajo que en algunas regiones de nuestro país está en los hechos negada. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con el ministro de Defensa, general retirado Jorge Chávez Cresta. Conversando con el ministro de Defensa, general Jorge Chávez Cresta, y para culminar este tema vinculado a la reacción del Estado frente a huaicos y desgracias naturales, queríamos conocer su opinión sobre la colaboración entre el Estado y el sector privado, especialmente porque hemos visto una asociación empresarial hombro a hombro, acopiando comida y facilitando que sea transportada para nuestros compatriotas que tenían una necesidad urgente de ella. Gracias por la pregunta. Hay que hacer un reconocimiento de la labor estrecha que se viene llevando a cabo con la empresa privada a través de Hombro a Hombro, que aglutina más de 60 empresas privadas peruanas, en las cuales se han unido para justamente establecer este mecanismo de cooperación en las diferentes circunstancias. Lo han hecho en el Nilo Costero, lo han hecho en el proceso de COVID, en donde se necesitaba asistencia alimentaria, y hoy día lo vienen haciendo en dos aspectos fundamentales. Uno, como consecuencia del desbloqueo, han asignado bienes de ayuda humanitaria o alimentos por más de 200 toneladas, y asimismo, ¿no?, en el caso de las emergencias que se han producido en la localidad de Secocha y en otras partes de nuestro país. Muy bien, hablemos entonces sobre la situación que se ha generado en nuestro país por algunas formas que ha adoptado el descontento popular, sobre todo la toma de carreteras, que ha significado bloquear pasos importantes en nuestro país, aislando de facto territorios, impidiendo que llegue comida, que lleguen medicamentos, que lleguen otros elementos de necesidad. Según la Sutran, esta mañana hay 58 puntos en que las vías de nuestra red vial están interrumpidos, 58 puntos, de los cuales 39 tienen lugar en Puno, en el Cusco 13, en Ucayali, Apurímac y 1, y en Madre de Dios 4. Usted dijo que la Fuerza Armada asumía la responsabilidad en el marco del estado de emergencia de liberar estos bloqueos y se fijó un plazo para eso. Quisiera que nos diga qué es lo que se ha hecho hasta ahora, cuáles son los pasos pendientes y si usted cree que sigue siendo viable su principio básico de firmeza en la defensa de derechos y libertades, pero al mismo tiempo búsqueda de diálogo para evitar la pérdida de vidas humanas. Gracias, Fernando, por la pregunta. Yo lo que quisiera, en el marco de lo que ha solicitado, en el marco de los desbloqueos, decir que las labores de desbloqueos son continuas y permanentes. Hace aproximadamente un poco más de 10 días hicimos un comunicado conjunto entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, indicando que íbamos a proceder a desbloquear las vías que, valga la redundancia, estaban ocupadas por personas y que no permitían el libre tránsito, no garantizaban el derecho a la salud y que estaban impidiendo el abastecimiento que por derecho le corresponde a cada uno de nuestros ciudadanos. Entonces, partiendo de ese punto de vista, nosotros hemos comenzado a llevar a cabo la liberación de varias vías. No solamente hemos liberado la carretera Panamericana Sur, sino también diversas vías. ¿No es cierto? Varios puntos en pero diversas partes. Por ejemplo, ya hemos asegurado que desde Tumbes hasta Tacna estén liberados. Se ha liberado la carretera en el Puente Chao, en Virú. Se ha liberado en Ica. Se ha liberado en la localidad de La Joya, en Arequipa. Y eso ha permitido de que la red vial nacional de la Panamericana, en su totalidad, desde Tumbes hasta Tacna, esté garantizada el libre tránsito, el derecho a la salud y el derecho a la vida, ¿no? Y ya se han abastecido los combustible, energía y todo tipo de acción llevada a cabo en la parte litoral, llamemos así, de nuestro país, ¿no es cierto? Si bien es cierto que falta, como lo has mencionado, algunos lugares en donde se tiene que desbloquear, durante este fin de semana
ustedes van a poder apreciar que tenemos noticias importantes para el objetivo de desbloquear completamente la red vial. Entonces, estamos empezando con un trabajo, y quiero citar, como manifesté anteriormente, una frase de Napoleón: despacio, que estamos apurados. Queremos hacer un trabajo profesional y técnico en ese sentido. Este proceso que estamos llevando a cabo de desbloqueo de carreteras es de carácter irreversible y no se va a detener hasta que no quede una sola vía bloqueada o que desbloqueemos en el país. Tenemos operaciones muy importantes como la estrategia que hemos hecho en Ica, pero también cada área geográfica, en el caso de Puerto Maldonado y en el caso de Puno en particular y Cusco, cada uno tiene una peculiaridad y una característica totalmente diferente. Esto ha requerido de una adecuada distribución y desplazamiento estratégico de personal y medios logísticos para saber el momento y el lugar en el cual se tiene que llevar a cabo una efectiva capacidad de maniobra y apoyo logístico al personal. No vamos con la intención nosotros de tener un enfrentamiento con las personas. Por ejemplo, en Ica, que es un ejemplo clarísimo de que no hemos tenido ningún tipo de confrontación, sino la capacidad disuasiva y la presencia para lograr primero la liberación de la vía y segundo, que es importante, lograr la sostenibilidad y consolidación de que la vía esté permanentemente liberada. Son trabajos que, si bien es cierto, tienen un determinado periodo de tiempo, pero pedimos paciencia y vamos a actuar con la firmeza, pero con mucha prudencia en ese sentido para garantizar que las acciones estén en el marco de respeto y restricto a los derechos humanos, pero por sobre todo llevar a cabo este tipo de acciones con un clima de tranquilidad, de diálogo, porque no se trata única y exclusivamente de ingresar, sino también por la parte del Estado y de todos los sectores establecer mecanismos de diálogos en el sentido de buscar una solución a los graves problemas. Por lo demás, que no se restablezcan los bloqueos como había sucedido en oportunidades anteriores, que se libera durante la noche y reaparece durante el día, ¿no? Sí, por ejemplo, la estrategia que nosotros tuvimos que hacer en Ica fue justamente eso, porque nuestra policía por 4 veces trató de liberar la vía y ante, de repente, las dificultades que tuvo en ese momento, ya se tuvo que hacer un trabajo coordinado con el apoyo de las Fuerzas Armadas y lograr lo que todos conocemos, la liberación de esa vía en ese lugar. Usted ha mencionado varias regiones del sur de nuestro país. Permítanos darle la palabra también a nuestros compañeros de Arequipa y Puno. Y quisiera que desde Arequipa nuestro compañero editor nos diga una palabra y le formule una pregunta al general Chávez Cresta. Adelante, compañero. ¿Qué tal, don Fernando? Ministro, buenos días. Nos encontramos desde la ciudad de Arequipa. Bueno, mi consulta era la siguiente, ¿no? Luego de la emergencia ocurrida en Secocha, el gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, dijo que se ha planteado la posibilidad de reubicar la parte de la población que está ubicada en el cauce de la caída de agua, ¿no? Donde principalmente ha ocurrido el mayor daño en Secocha. ¿Es factible y se podría intervenir y cómo podrían intervenir las Fuerzas Armadas para reubicar a la población vulnerable? Y una segunda consulta, por favor, si me permite, en las zonas afectadas, evidentemente Secocha, pero también en las partes de arriba, como Paipalimpo, Misqui, San Miguel, aún no han llegado efectivos de las Fuerzas Armadas, solo se encuentra la policía recuperando los cadáveres de las personas que se encuentran desaparecidas. ¿Qué acciones se van a hacer en los próximos días, ministro? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta y gracias por los saludos, los cuales retransmito no solamente a usted, sino a toda la ciudad blanca de la región de Arequipa. Un fraternal abrazo y mi solidaridad con los eventos ocurridos que han ocasionado la pérdida de vidas humanas. Bueno, contestando la primera pregunta, es un trabajo que lo tiene que llevar a cabo el gobierno regional en coordinación con la autoridad local para determinar si esa zona en la cual ha sufrido los embates de la naturaleza puede ser mitigable o no. ¿Qué significa ser mitigable o no? Que con las acciones que se puede hacer para proteger a la población se puede dar solución al problema. Si con las acciones que se puede proteger a la población no se pueden realizar porque va a ser imposible, porque es una zona que de todas maneras va a ser afectada, tiene que ser reubicada. Pero eso, ¿quién lo determinará? La autoridad local, la autoridad regional y obviamente las Fuerzas Armadas ayudarán en ese proceso, porque las Fuerzas Armadas y el INDECI no tienen la competencia para llevarlo a cabo. Eso lo determinará
la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la autoridad local, de la autoridad regional, para poder llevar a cabo ese proceso. Y la segunda interrogante de que por qué no se ha ido a los lugares aledaños, porque todo tiene su proceso. Lo primero que estamos llevando a cabo es en la localidad de Secocha, se ha establecido un albergue, se ha llevado las bienes de ayuda humanitaria y se está comunicando a las poblaciones, se está dirigiéndose a esas zonas que están aledañas, ¿no? Porque en la mayoría de donde ha sucedido los hechos en las alturas de Secocha, hay la presencia de socavones y actividad minera que están llevando a cabo en ese sector, de los cuales se está dirigiendo esas zonas para trasladarlos hacia la zona central, para poder ubicarlos, para poder darles el tratamiento médico adecuado en un proceso todavía de búsqueda y rescate, porque cuando se ha llegado a la zona había solamente, lamentablemente, la identificación de 15 personas fallecidas, pero ahora han subido a 18. Son procesos que se tienen que llevar a cabo. De igual manera, dando respuesta a lo siguiente, y ahí culmino la respuesta a la pregunta, el proceso de declarar algunas zonas más en estado de emergencia le corresponde al gobierno regional solicitar, ¿no?, que cada área que ellos requieran sean declarados en estado de emergencia porque han sido sobrepasadas sus capacidades, es de la autoridad regional, de acuerdo a las normas. El Estado ha declarado de oficio, ¿no?, la localidad de Secocha por las víctimas que se encontraban ahí y porque se vio que la situación era muy compleja y que había sobrepasado las capacidades de la autoridad local y regional. Por eso de que de oficio el Estado lo hizo, pero ahora le corresponde al gobierno regional actuar en la parte documentaria para poder declarar más sectores o más áreas en estado de emergencia. Tenemos una pregunta también desde Puno, general. Yo le ruego que la escuche y le dé respuesta. Adelante, compañero. Buenos días, señor ministro y Fernando. En diferentes vías de comunicación de la región de Puno ha ocurrido que cuando los miembros del ejército desbloqueaban las vías y como avanzaban, pues dejaban atrás el punto liberado. Ese mismo tramo volvían a ser bloqueados por los mismos manifestantes, señor ministro. Esto ocurrió en las provincias de San Román, El Collao, distrito de Mazo Cruz, Desaguadero y otros lugares. ¿Qué tan útil ha sido esa medida? Y otra pregunta que se hace a la ciudadanía, señor ministro, es ¿por qué el horario de inmovilización social en Puno no se cumple? Muchas gracias, señor ministro, por la respuesta. Buenos días. General, sabes que estas son dos preguntas, entonces, en relación a Puno, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que las medidas que se lleven a cabo para proceder al desbloqueo de la transitabilidad de nuestros ciudadanos son sumamente importantes. Si nosotros desbloqueamos y hacemos un trabajo de hormiga, de hacerlo en horas de la noche, en la madrugada, cuando no hay presencia ciudadana en ese sector, y la vuelven a ocupar, volveremos a insistir, volveremos a llevar hasta lograr el desbloqueo total de las vías. Eso es por una parte. Pero no todo es malo, en el sentido de que de un 100% que hemos desbloqueado, habrán ocupado el 30 o el 40%. O sea que si estamos avanzando, sí estamos avanzando. ¿Qué es importante? Sí, hacer recordar a la ciudadanía que no es un proceso de manifestación el ocupar una vía y bloquearla. En el artículo 200 de nuestro Código Penal indica que eso es un delito de extorsión. Entonces, no estamos nosotros tratando con personas que son tipificadas como manifestantes. Por favor, cada persona en su verdadera dimensión. Son personas que están impidiendo un derecho consagrado en la Constitución, el libre tránsito. Segundo, están impidiendo el derecho a la salud. Tercero, están afectando el derecho a la vida. Porque lo que viene sucediendo actualmente no es una expresión de manifestación, sino se está cometiendo y se está atentando contra los derechos de otros ciudadanos. Entonces nosotros insistiremos y llevaremos a cabo este proceso en el marco de las normas legales correspondientes. Ahora, la segunda pregunta es de que se ha declarado un proceso de inmovilización, ¿no?, social, obligatoria, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Si bien es cierto, como usted muy bien lo ha expresado, hay algunas zonas que no lo cumple, pero la mayoría sí lo está cumpliendo, ¿no? Nosotros lo hemos podido percibir.
Pero son procesos de que nosotros tenemos que llevar a cabo. Lo que queremos es actuar con firmeza, pero sobre todo, como lo voy a repetir, con mucha prudencia, ¿no? En el marco de la ley y evitar cualquier tipo de confrontación que se pueda llevar a cabo en perjuicio de la vida humana. Muchas gracias. Gracias por su respuesta, gracias a los compañeros de Puno y Arequipa. Vamos a hacer una pausa, General Chávez Cresta, después de la cual retomamos nuestra conversación con usted para centrarnos en lo que viene por delante en los próximos días como compromiso de la Fuerza Armada para liberar estos 58 puntos de nuestra red vial que según la Sutran se hayan bloqueados a esta hora de la mañana. Hacemos una pausa y retomamos Enfoque de los Sábados con el ministro de Defensa. El retirado del ejército peruano, que es actualmente ministro de Defensa, y naturalmente corresponde que nos diga los planes para los próximos días, porque nos ha hablado de la costa peruana liberada desde Tumbes hasta Tacna, se puede circular ahora. Han liberado también algunas otras regiones. Junín, se nos dice, se puede venir perfectamente desde Pichanaki hasta Lima, pero hay sitios donde en total se cuentan 58 puntos de nuestra red vial bloqueados. Planes para los próximos días, por favor. Muchas gracias por la pregunta, don Fernando. Reafirmar nuevamente que toda la red nacional desde Tumbes hasta Tacna ha sido liberada. También nuestra carretera central, hasta en 2 oportunidades, y ahora la estamos sosteniendo en la carretera central. La carretera también al interior de Ucayali, en la zona de Huipoca a Huaytía, que estaba afectando a esa población, también ha sido liberada, ¿no? Y otros aspectos en las zonas internas de nuestro país. El problema ahorita se centra de esas 54 zonas que están bloqueadas en la zona sur de nuestro país. Entonces, en los próximos días, como dije anteriormente, este proceso es irreversible. Se va a desarrollar estrategias en cada una de las diversas zonas. En Puno, por ejemplo, hemos empezado. Ya lo ha manifestado el corresponsal que tenemos en Puno, en el cual está indicando de que se procede al desbloqueo y algunas que son ocupadas, pero otras no. Estamos llevando a cabo esos procedimientos para llevar a cabo. Lo que sí no podemos permitir, y déjeme expresarle, en Mazocruz todos hemos podido ver un video en el cual un grupo de personas prácticamente ha conminado a la comisaría de Mazocruz, indicándole que la policía tiene 24 horas, hace 72 horas, para que se retire de su territorio. Hacer recordar que el Perú es uno solo, es el territorio de todos los peruanos, no es un territorio de un grupo de personas, y eso nosotros lo consideramos inaceptable e inadmisible. Por lo tanto, en ese sector, en el marco del ordenamiento legal y el Estado de Derecho, que el orden interno lo tienen las Fuerzas Armadas, hemos procedido a reforzar esa comisaría con un efectivo que garantice la tranquilidad de los ciudadanos en esa zona. De acuerdo. En general, el estado de emergencia ha establecido que la Fuerza Armada colaborará con la Policía Nacional. Lamentablemente hemos visto casos de hostilidad y de violencia contra efectivos policiales, de lanzar piedras y otros objetos en el centro de Lima y en muchas localidades del Perú, y una policía que no parece disponer de cascos y de escudos adecuados a la presión de la que han sido objeto. Yo quisiera saber cómo es que se plantea esta colaboración de la Fuerza Armada con una policía que parece no bien equipada. Tanto es así que estamos lamentando que ha sido detenido, retenido y desaparecido un suboficial en Apurímac, que es el suboficial Romualdo, ¿no? ¿Qué sabemos sobre él y qué nos puede decir sobre la colaboración en general que ustedes como Fuerza Armada prestan a la policía en el marco del estado de emergencia? Sí, hay 2 aspectos fundamentales, ¿no? Primeramente, en el caso de Apurímac, lamentar la muerte de una persona, igual que en los casos anteriores, como siempre se ha dicho, debe ser individualizado y debe ser investigado. Como consecuencia, por el titular de la acción penal, obviamente, por el Ministerio Público. Como consecuencia de estos actos que se han producido, ha habido un lamentable fallecido y 3 personas heridas, ¿no? Y en el devenir propio de la actuación de la policía en la zona de Apurímac, ha sido, de acuerdo a las investigaciones y de acuerdo a las informaciones de inteligencia, de que se encontraría retenido por pobladores de esa localidad, ¿no? Lo cual se está estableciendo los mecanismos correspondientes y a un llamado a los ciudadanos que tienen retenido al miembro de nuestra Policía Nacional para que lo liberen. Porque creo que nadie puede tomar la justicia en sus manos, ni tomar como o retener
a un miembro de las fuerzas del orden. Creo está haciendo su trabajo, sí. Es un hijo del pueblo, como los que manifiestan, está haciendo su trabajo, así que... Pero acá yo quisiera ir en este contexto a una reflexión mucho mayor, porque podemos apreciar que los niveles de violencia que se vienen presentando cada día están alcanzando ya acciones inadmisibles. Entonces, ¿por qué? Voy a hacer una correlación de lo que ha sucedido en Puno, Juliaca, hace 2 días, ¿no? Han querido nuevamente tomar el aeropuerto y como consecuencia de ello han resultado 15 miembros de nuestra Policía Nacional heridos y también una similar cantidad de ciudadanos. Pero lo que yo quisiera enfatizar, por ejemplo, en Juliaca un ciudadano ha perdido toda la mano, toda su mano ha sido mutilada como consecuencia de manejar un artefacto explosivo. Don Fernando, la fuerza que pueda tener ese artefacto explosivo no es un juego. No estamos hablando de una rata blanca, no estamos hablando de una avellana. Fíjese la fuerza de ese explosivo que ha cercenado completamente la mano de un ciudadano. Y ese explosivo es utilizado contra la fuerza del orden. O sea, no estamos hablando de manifestantes pacíficos. Estamos enfrentando acciones extremistas. Entonces, eso lo tenemos que nosotros evidenciar. ¿Qué hace supuestamente una manifestación utilizando este tipo de explosivos en contra de las fuerzas del orden? Creo que eso hay que verlo. Respondiendo a la segunda pregunta, si nuestra policía está preparada, se está haciendo esfuerzos, ¿no?, de repotenciar, llamemos así, las capacidades logísticas de la policía. Ha sido cuestionado según determinado momento que por qué han habido vehículos militares frente a uno u otro sitio. Es que nosotros estamos apoyando el traslado del personal de nuestra policía hacia las zonas donde tienen que permanecer para evitar la conflictividad y el saqueo o destrozo en algunas partes de la ciudad de Lima. Y nosotros hemos proporcionado 4 vehículos que son vehículos multipropósito que permiten proteger a la fuerza, no para atacar y pelear. Parecen tanquetas, pero exactamente, no tienen cañón arriba. son multipropósitos para transporte y protección de las fuerzas. Asimismo, hemos proporcionado cerca de más de 40 unidades de transporte, no tanques, no unidades que puedan afectar. ¿Por qué? Porque nuestra policía carece de ello. Así como han manifestado que en algunas oportunidades ha podido apreciar que no cuentan con los elementos antidisturbios, de los cuales están regularizando, porque la mayoría de las acciones que se están llevando a Lima, que tienen este tipo de enfrentamiento en el desarrollo prácticamente de proteger la ciudad de Lima, se viene produciendo contra personas que se preparan para poder atentar contra nuestra policía. Nosotros, las Fuerzas Armadas, hemos proporcionado asistencia a ambulancias, hemos proporcionado también equipo que nosotros tenemos contra motines para ayudar y proteger a nuestra policía. Entonces, sí lo estamos haciendo, pero comprenda de que nosotros hemos encontrado un estado y una acción de disminución de efectivos de la policía, falta de equipamiento y muchas acciones que se están corrigiendo en este momento. Carencia de armamento no letal, ¿no es cierto?, como gases lacrimógenos, como otro tipo de acciones que la policía debe de contar con ellos para cumplir y asegurar el control del orden interno ante este tipo de manifestaciones violentas. Muy bien, muchas gracias por su presencia. Lamentablemente hay muchos temas que quedan pendientes. No sé si quiere decir palabras finales o añadir algo a lo dicho hasta ahora. Sí, yo quisiera, con la urgencia de los casos, porque es mi obligación hacerla desde el sector, que si bien es cierto la Fiscalía está haciendo su trabajo y nos corresponde a las autoridades políticas respetar esta investigación y no intervenir de alguna manera, lo digo con el más profundo de los respetos, lamentar que se haya filtrado el nombre de efectivos militares en un medio de comunicación. Y digo esto ¿por qué? Porque creo que todo ciudadano, ya sea civil, militar, porque no debemos hacer diferencia, tenemos el derecho a la presunción de la inocencia. ¿Y por qué digo esto? Porque el exponer con un listado, ¿no?, de personas que supuestamente, ¿no?,
existiría como una especie de acción de presentar como que son los responsables de una masacre que ha sucedido en una determinada región de nuestro país. Creo que se debe respetar el principio de inocencia, o sea, la presunción de inocencia, pero sobre todo dejar que nuestra fiscalía investigue en los ámbitos normales de lo que se tiene que llevar a cabo, porque eso ponía en riesgo su seguridad y la de su familia, y eso nos preocupa. Reafirmar nuestro deseo de que los hechos deben de investigarse y se debe de llegar a la verdad, pero yo no creo que para eso sea necesario exponer, ¿no?, al personal y a su familia, y que nosotros debemos garantizar a través del Ministerio Público, ¿no?, la presunción de la inocencia. No hay la necesidad de exponer y dejemos que las entidades correspondientes arriben a una respectiva investigación con respecto a ello. Pues muy bien, lo hemos comprendido. Muchas gracias por su presencia, general. Le deseamos mucho éxito en su tarea, que la ha fijado claramente: garantizar derechos, liberar nuestra red vial y proteger la vida humana. Evitar, naturalmente, que se produzcan más muertes. Ya tenemos suficientes familias en duelo en nuestro país. Muchas gracias por su presencia y, naturalmente, en el respeto que ha manifestado usted por la autonomía de la Fiscalía, que debe investigar cada uno de estos casos de compatriotas muertos. Muchas gracias por su presencia acá y que tenga muy buenos días. Vamos a hacer una pausa y después hablaremos sobre la situación laboral en el sector minero en nuestro país.